Empezó a grabar. Bueno, la clase de hoy, que es lunes 8 de noviembre del año 2021, seguimos con el tema de teledetección y si no recuerdo mal habíamos llegado hasta por acá, hasta esta presentación, hasta esta habíamos llegado, que yo hablaba de... ¿Se acuerdan que el último tema, me parece a mí, corríjanme si me equivoco, que les decía que había dos caminos para obtener un mapa temático? Uno era el análisis visual y el otro era la manipulación digital. Creo que hasta ahí habíamos llegado, corríjanme. Hola. Sí, profe, hasta ahí recuerdo O bien. un poquito más, o la otra diapositiva creo que es. ¿Esta también habíamos llegado? No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si habíamos llegado a esta o a esta. Le habías Ah, puesto, profe, hasta acá llegué, pero Ah, bien, entonces la vamos a buscar. Gracias, negra. Hasta aquí llegué, a ver, ¿será esta? No. Ah, bien, si le puse, nos quedamos más tranquilos. Ufa, bueno, vamos a buscar, hasta aquí llegué. Hasta aquí. Bueno, se ve que lo borré. claro, capaz no lo guardaste, profe. Capaz que no lo haya guardado. Bueno, pero no debe haber sido muy diferente de esto, me imagino. ¿Quieren que vaya a ver el video o estamos bien ahí? En todo caso, hacemos un breve repaso, si les parece bien. Empieza por acá nomás, total. Bueno, empezamos por acá entonces. Yo les decía en la clase anterior que, vuelvo a insistir, había dos modos de acceder, había dos modos de generar un mapa a partir de una imagen. Uno era el análisis visual, que yo les dije que ya no se usa prácticamente más, que dimos un ejemplo, desplegué una imagen en el Google Earth, les hice ver que los fotoindicadores uno los tiene tácitamente, pero los puedes hacer explícitos. Y por otro lado, la manipulación digital a través de una clasificación supervisada, todo lo que viene, y yo puse mucho énfasis en esto, en que es un análisis multibanda y por lo tanto tenés mucha más información para analizar. Y este gráfico que se usa mucho para mostrar qué es la matriz numérica, esta es la realidad, o sea, esto que está mostrando así es la realidad, eso es una carretera, esto es una plantación, esto es un bosque, esto es un río, esto es un pastura, lo que sea, y cómo está la información en una imagen satelital en una matriz ND sub IJK. ¿Se acuerdan que yo creo que lo mencioné con ustedes, que esto era una matriz tridimensional? ¿Se acuerdan por qué? ¿Quién me dice por qué es una matriz tridimensional? Porque tenés que contar las bandas también. Claro, ¿y cuáles serían las primeras dos dimensiones? La X celda y la y fila. Y. Más que X, Y sería columna y fila. En realidad sí tenés razón, es X, Y, como está dibujado acá, pero acuérdense lo que yo les mostré en la imagen, que este eje, el eje donde yo me estoy moviendo ahora con el cursor, que acá se llama X, es las columnas que tienen la columna 1, fila 1 acá, en este rincón, y la última columna y fila está acá de la imagen, ¿sí? Esta es la columna, estos son las filas, y las bandas son cada una, por eso es una matriz tridimensional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, gente? ¿Sigo? ¿Hola? ¿Gente? ¿Están Sí, ahí? profe. Sí, ¿Sigo? sí. Bien. Ahí vamos a ver un poquito estas definiciones que están acá. Dice, el espacio está dividido en áreas de igual tamaño, que son las celdas o píxeles, que son unidades elementales de información. El área de una celda define la resolución espacial. En realidad, sí y no. Acá si quieren, agréguenle, si tienen la transparencia ahí a mano, que van a encontrar que, por ejemplo, la resolución espacial, por ejemplo, del Landsat es de 30 metros. Esa no es un área, es una longitud. ¿Por qué? Porque casi todas las imágenes con las que yo he trabajado son celdas que tienen una peculiaridad, son celdas cuadradas, es decir, el ancho y el alto tiene la misma longitud. Entonces, decir que porque así como está escrito ahí, el segundo renglón ese que estoy señalando ahora con el cursor, pareciera que, ¿cómo definiría? A ver,
la voy a hacer a la pregunta para que quede más claro, para usar bien el lenguaje, digamos, que el lenguaje castellano es hermoso, así que lo vamos a usar bien. Vamos a escribir porque les quiero plantear esa cuestión. Clase del, vamos a poner un título aquí, clase del 2021, 11, 8. En la transparencia, yo sigo usando transparencia, en la diapositiva, tampoco es diapositiva, en la imagen de la página 37, el PowerPoint dice que la resolución espacial es el área de la celda, es el área de la celda. Entonces voy a poner un punto y aparte, punto y seguido, y voy a preguntar si ese es el término, si así es, si un píxel de Landsat. No, ¿con qué imagen estamos trabajando ahora? Con una Sentinel. Si un píxel de una imagen Sentinel tiene 20 metros de tamaño de píxel, ¿cuál sería la resolución según esta definición? ¿Quién me dice lo que estoy? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Sería que es un área de 20 metros por 20 metros en el suelo? O sea, ¿de cuántos metros serían? 20 por 20, ¿cuánto es? 2 por 2, ¿cuánto es? Sería de 400 metros. Claro. Y nunca se define 400 metros cuadrados. Nunca se define como el área, porque casi todos los píxeles son cuadrados. Entonces, la resolución de un producto satelital se define por la longitud de uno de los lados de la celda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy hilando fino, pero quiero que lo discutamos bien, porque después se presta confusión si no ese término de ahí. Está mal esto de ahí, yo lo voy a tener que arreglar. Ahora la pregunta que sigue es, ¿el valor que contiene cada celda representa la clase de la característica del terreno o el tipo de objeto o alguno de sus atributos? Eso también está mal. Campa, nos estás presentando un dibujo que está mal en todo. A ver, con todo lo que ustedes ya saben, ¿qué significa, qué representa, qué contiene, a qué da referencia el valor del ND de cada uno de estos datos que están acá? Este valor. Cada uno de estos valores. ¿A qué hace referencia? ¿Con qué está relacionado? Que también acá está mal escrito. Con todo lo que ya les expliqué. Que acá valga 170 y acá valga 0 y acá valga 68. ¿A qué se debe? ¿Quién me lo explica? Hola. Pongan pila, pongan materia gris. Gente, no voy a hablar hasta que alguien no diga algo. ¿Al color, profe? ¿A la longitud No, de onda? no. Cada valor de la matriz ND sub IJK
está relacionado casi linealmente. Linealmente quiere decir que hay una ecuación lineal que lo relaciona con Laureano, que por lo menos habló, dijo que es el color. Yo digo que no. ¿No sería el nivel de grises, profe? Sería el nivel de grises, pero más específicamente, ¿qué sería? En realidad no es el nivel de grises. Lo voy a poner acá, miren, les voy a mostrar esta cosa, porque esto es importantísimo que se den cuenta, si no están en el horno. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio el otro día? ¿Qué sería? Miren, ahí lo tienen la respuesta. ¿Qué sería ese ND? ¿Con qué está vinculado linealmente? ¿Con qué está relacionado linealmente? Hola, gente, chicos. Esto con El la ND no longitud de sería la onda reflectancia del reflectada, objeto. digamos. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Eso con la longitud de onda que refleja el objeto en la imagen. Decilo mejor, tiene que ver con eso. Has dicho las palabras justas, pero equivocadamente. O sea, no lo dijiste bien. Pero sí, esas son las palabras que hay que usar. Decilo de nuevo, Pedro. Me parece que fuiste vos, ¿no? Con la reflectancia del objeto. Eso, ahora sí, con la reflectancia para esa banda, para ese píxel. Con la reflectancia, entonces ahora sí vamos a ir escribiendo lo que quiero decir. Cada valor está relacionado linealmente con la reflectancia para esa banda, para ese píxel. Esa es la relación de oro que tienen que rescatar ustedes. Que en realidad tiene razón y no tiene razón Laureano cuando dijo el color, pero hablando con propiedad, cada valor de la matriz ND sub IJK en una imagen satelital está relacionado linealmente con cuánto se reflejó en esa banda. Acuérdense que ustedes tienen, ahora vamos a volver para atrás, tienen, esperen que lo encuentre, tienen cada uno de estos valores, por ejemplo, ese que está ahí, vale el ND sub 371, tiene un valor. Ese valor, por ejemplo, acá, en ese píxel, en en el que vale 238, se reflejó mucho, y en este, que está con el valor 0, se reflejó mucho. Es la reflectancia de ese píxel, de esa porción del territorio chiquitita, en esa longitud de onda, en la longitud de onda específica de esa banda. ¿Se entiende hasta ahí o no, gente? Lo digo nuevo, ya está. Hola. 5, Se 4, entiende, profe. 3, bien. Entonces, lo que yo digo es que, de nuevo, el valor que contiene cada píxel en la imagen original tiene relación con la reflectancia del objeto que estaba siendo observado, que es un poquito lo que acabo de decir un poco mejor recién. Eso lo escribí Profe, el 20. Sí, y si en los 400 metros, digamos, que abarca el píxel, 400 metros cuadrados, sí. hay, no sé, un pedazo de lago y también un Qué pedazo buena pregunta, qué buena pregunta. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me encanta que se animen a preguntar esas cosas. Si pasara que, porque eso es importante que se den cuenta, hay un efecto, ya lo que estoy lo voy a escribir acá, un efecto de contaminación de bordes que tienen que tener en cuenta. ¿A qué me refiero con que tienen que tener muy en cuenta? Miren, vamos a verlo con la imagen satelital ya propiamente dicha. Esperen un cachito que se los muestro acá para que se vea lo que estoy diciendo. Fíjense, vamos a poner ahí. No sé si ustedes, a ver, vamos a ponernos acá cerca de Río Cuarto. Y vamos a ponernos en ese camino vecinal que está acá, miren. Estoy seguro, yo sé porque, a ver, esperen un cachito que voy a tratar de poner. Ustedes no deben estar viendo mucho que digamos. Esperen que les configuro la pantalla para que se vea un poco mejor también. Ahí capaz que se vea un poco mejor. Vamos a ponernos ahí. Acá. ¿Alcanzan a ver
Esto, de acá. ¿Se dan cuenta de dónde estoy, no? O sea, ven el cuadrado negro que está en la zona noroeste de la ciudad de Río Cuarto. Eso es la ciudad de Río Cuarto, para los que no son de acá. Y el otro cuadradito lo tengo centrado ahí, en esa área. ¿La ven? ¿La alcanzan a ver al cursor o no? ¿Gente? Hola. No, el cursor no lo llevo a ver, profe. ¿No lo No, ves? cursor no. Miren, me voy a mover. Ahí lo encontraron, ¿no es cierto? Sí, Sí, ¿Lo ahora ven? sí. Bueno, síganlo con los ojos porque es difícil de seguir acá, porque cambia de forma y yo no tengo forma. ¿Lo ven ahora? está en el centro del En cuadradito. el centro del cuadradito. Y ahora me voy a poner acá, en el centro del zoom. Eso de ahí. ¿Quién me dice qué les parece que es? Miren el contexto, hagan un análisis visual muy elemental y díganme qué les parece que es eso. Un camino. Un camino. Ese camino, yo lo conozco, ustedes no, pero yo lo conozco. Ese camino tiene unos 10 metros de ancho. Y la imagen satelital, los píxeles estos tienen 20 metros de tamaño de píxel. Entonces ustedes me podrían decir, pero ¿y cómo? Si tiene 10 metros el tamaño de ancho el camino y tiene 20 metros el tamaño del píxel, ¿por qué se ve el camino si no tiene ni siquiera el tamaño del píxel? A ver, ¿quieren que lo vuelva a decir esa pregunta que hice recién? La voy a escribir, porque eso es importante que les quede claro. Y es una pregunta muy interesante la que hizo Laureano. En el ejemplo que estoy mostrando, vamos a hacer más todavía. Vamos a capturar esta pantalla. A ver. Ahí está. Entonces ahora vamos a ir de nuevo al texto. Vamos a insertar una tabla de 2. Acá vamos a pegar el dibujito este. Ufa. Ahí está. Vamos a achicar un poquito. Vamos a correr este borde para allá. Entonces, si el camino tiene no más de 10 metros de ancho, 10 metros de ancho, y el tamaño del píxel es de 20 metros, ¿cómo es que se ve el camino? La respuesta a esa pregunta es porque hay mucho contraste en la respuesta espectral entre el camino y lo que lo rodea. Entonces, los píxeles que cubren el camino tienen una fuerte contaminación de esta reflectancia. ¿Se entiende? ¿Vos estás satisfecho con la respuesta, Laureano, de la pregunta que me hiciste? Claro, sí, sí, ahora estoy satisfecho. Por ejemplo, en el ejemplo que yo había dicho, es tanta la Sí, diferencia en la reflectancia, no sé, en un césped verde y sí, en un lago que igual se va a notar por más que esté dentro de un píxel. exactamente. Eso es lo que quería hacerles ver. Eso es Muchas gracias. importante que lo entiendan con claridad. ¿Estamos todos, gente? ¿Estamos todos en el mismo barco? Sí, ¿Sigo? sí. Sí, profe. Bien. La localización de la característica que se representa viene definida por la posición de la celda, fila y columna. En realidad está mal de nuevo ahí, tengo que hacer todo esto de nuevo. Esperen que voy a poner acá vamos a insertar un texto. Lo vamos a insertar por acá, a hacer este de nuevo. Ahí está. ¿Por qué está mal? Porque en realidad siempre se pone primero la columna y después la fila. Por eso está mal. Yo soy bastante quisquilloso con esas cuestiones.
Bueno, esta imagen ya la hemos visto varias veces, que esto es el valor del ND y todo lo demás, creo que no hace falta. Acá tienen ejemplos de tono, forma y tamaño. Por ejemplo, ¿quién me dice qué es esto? A ver. Esta elipse que está ahí. La pista de atletismo. O una pista de atletismo o una pista de carreras de caballo, pero es una de esas dos. Pero es por la forma que te das cuenta. Está perfecto. ¿Estamos de acuerdo, gente? Bien. Ahí tienen composiciones color, que las vamos a ver ahora, composiciones imagen Landsat. En realidad, esta es una 453, una 543, esta es una banda 4 en tono de grises, aunque no pareciera tono de grises. Esto me gusta más verlo en vivo y en directo que acá con el teórico este. Pero yo quiero meter el énfasis en esta cuestión ahora, que es lo único que vamos a poder, por lo menos, ver de qué se trata y nada más. Con las imágenes satelitales hay que, en general, hacer siempre un pretratamiento. Pretratamiento es, algunos de esos pretratamientos ya vienen hechos. Ustedes no saben lo afortunados que son, porque en la guía, eso también, un pequeño paréntesis acá, con el tema de, recuerden que las actividades de la guía que están marcadas como no presenciales, sobre todo las que se refieren a descarga de imágenes, tienen que crear la cuenta en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en la Agencia Espacial Europea, o sea, tienen que hacer esto, más allá de que yo no les voy a pedir que me muestren ningún resultado ni nada por el estilo, a esto lo tienen que hacer, porque hay muchas cosas que después vienen en la actividad que dependen de que hayan hecho esto bien. Pero a lo que quiero llegar, por eso me metí a explicarles esto y se los escribí de nuevo, es que las imágenes que uno trae descarga del Servicio Geológico, de la Agencia Espacial Europea o de donde sea, en general, cada vez más, tienen pretratamientos más avanzados. Por ejemplo, las primeras imágenes que uno descargaba hace mucho, cuando yo empecé con este tema, ni siquiera estaban georreferenciadas. Entonces ahora ya están, por lo menos ustedes ya las tienen con sistema de referencia casi ajustada al milímetro. Antes había que hacer otras cosas que, si quieren, algún día se las cuento, pero ya no las tienen que hacer más. Y otras son correcciones radiométricas, que ya las vamos a ver un poquito más en detalle, que también ya tienen algunas mejoras radiométricas que la vamos a discutir un poco más adelante también. Pero lo concreto es que los pretratamientos estos son operaciones preliminares que permiten aumentar el uso, la posibilidad de uso de una imagen satelital. Y hay mejoras de calidad visual que son muy simples, pero que yo les voy a pedir que lo sepan, que son ajuste de contraste, composición color y filtros, que eso lo vamos a ver más fácil ejecutándola, es decir, modificando el contraste o modificando las composiciones color o generando filtros. Es más fácil verlos en la práctica que hablar de la teoría de estas cosas. Y de las correcciones geométricas, en tratamiento digital, perdón, en las correcciones, hay algunas que son radiométricas, que son la modificación de los valores de los ND originales para acercarlos a los que habría en el caso de recepción ideal. Y ahí me voy a detener un cachitín, por lo menos para darles un vistazo de la teoría que hay detrás de todo esto. Se podrían escribir libros sobre la corrección radiométrica. Vamos a decir lo más básico de corrección radiométrica. Pregunta para todos. A ver, que lo he preguntado en algunos exámenes. No creo que ahora lo haga, pero de todos modos. ¿Por qué se me disparó esto acá? Porque esto no es lo que yo quería ver. La pregunta que quiero que me digan, la respuesta a la pregunta que me digan es, mirando esto que está acá, a ver si lo encuentro rápido, hablando de corrección radiométrica.
No tengo una imagen más detallada que... está faltando una imagen acá. Bueno, cualquiera de estas podría ser. Vamos a ver esta, a ver cuál me gusta más. Sí, esta es la que más me gusta. Este dibujo que está acá es uno de los primeros que les mostré. Las imágenes con las que nosotros estamos trabajando, gente, son imágenes de sensoramiento remoto pasivo. Quiere decir que la energía es emitida por el Sol o emitida por la Tierra, pero es en algún momento un fotón. Ahora les pido que lo sigamos como si fuera el cuentito de la Caperucita que salió al bosque y todo lo demás. Un fotón salió del Sol, de la corona solar. Del Sol tiene que atravesar los 150 millones de kilómetros que hay desde el Sol a la Tierra. Primer pregunta para, ya que estamos, vamos a personalizarlo. Ahí se me empezaron a desaparecer los alumnos. Esperen que ponga por... Ahí está. Doña Federica Vaca. Tocó la más fácil de todas, vos, Fede. Un fotón sale del Sol, ¿sí? ¿A qué velocidad se mueve el fotón ese desde que sale del Sol hasta que llega a la atmósfera terrestre? No me digas los kilómetros por segundo, los kilómetros por hora. Decime cualitativamente a qué velocidad se mueve, Federica, el fotón ese. Hola, Federica. Federica. Se fue la Federica. Francisco Galeto. Tocó vos. ¿A qué velocidad Sí, se mueve? la velocidad de la luz, Exactamente. Se pero mueve no a la velocidad recuerdo de la luz. cuánto era No, el no me valor. importa. No, son 300.000 kilómetros por segundo, pero no importa, no importa. Yo lo que quiero que ahora me digas, Federica, ya que volviste, ya dijo el Francisco que se mueve a la velocidad de la luz. La pregunta que te quiero hacer a vos es, ¿tiene interferencia con algo la luz cuando se mueve en el espacio entre la Tierra y el Sol? ¿Interfiere con algo el fotón ese? O sea, ¿interactúa con algo o no? Federica, Y para mí sí, con materia, digamos. entre el espacio, entre el Sol y la atmósfera interactúa. ¿Qué materia hay ahí? Ah, no, no. Bien. Entonces, claro. Prácticamente no hay, en realidad sí hay interacciones, porque el viento solar también modifica, pero prácticamente no hay interacciones. Ahora, Joaquín, una vez que la luz, el fotón ese que salió de la atmósfera, recorrió los 150 millones de kilómetros casi a la velocidad de la luz, tardó 8 minutos en llegar a la Tierra. Ese es el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol a la Tierra. Cuando empieza a interactuar con la atmósfera, que yo eso se los dije ya en el teórico hace mucho. ¿Con qué cosas interactúa la radiación electromagnética en la atmósfera? Primero que nada, ¿con qué interactúa? No es primero, pero cerquita de primero. ¿Con qué interactúa? Con la capa de ozono, ¿no? Exactamente, las ultravioletas en las regiones del ultravioleta prácticamente se absorbe por la capa de ozono. En realidad, antes de eso, los rayos X, afortunadamente para nosotros, creo que han visto alguna de las películas esta catastrófica, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos interactúan con el cinturón de Van Allen, que es el cinturón este que nos rodea la Tierra y que frena esa radiación, pues si llegara a la Tierra estaríamos todos fritos, digamos. Pero del visible o del casi visible interactúa con la capa de ozono, la segunda o tercera capa de defensa. Laureano, lo que llega a pasar, lo que no interactuó con todo eso y sigue su camino, los fotones que siguen, que no se frenaron en la capa de ozono, ¿con qué interactúan en la atmósfera? Con la tierra, con la superficie, con el agua. Pará, que falta, pará. Ah, No nos apuremos. Antes de eso interactúa de otra forma, que yo esto creo que en un teórico
Hace tiempo se los dije. ¿Con qué interactúa? Con el agua en estado gaseoso que está presente en la atmósfera, las nubes. Claro, con el agua, con el dióxido de carbono, con las moléculas de oxígeno y todo eso. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué el cielo se ve azul. ¿Se acuerdan? ¿Lo hablé con ustedes o lo hablé con los otros alumnos de la otra materia? ¿Y cuál es la razón específica por qué el cielo se ve azul? Si no lo hablé, díganme y lo digo ahora. Dígalo. Que yo me acuerdo. No. Bueno, No, no lo habló. la razón por la que el cielo se ve azul es porque las longitudes de onda del azul, que están en 0,40 y pico micrómetros o 400 y pico nanómetros, tienen el mismo tamaño que las moléculas del aire. Entonces, al tener el mismo tamaño, hay bastante interacción y esa radiación, la del azul, se dispersa y se difracta en la atmósfera. Por eso el cielo se ve azul, porque en esa longitud de onda es la que se dispersa en el aire, en las moléculas del aire. ¿Sí? La otra pregunta que también viene emparejada con esa es por qué el cielo se ve naranja cuando es el atardecer o el amanecer. Y es porque el azul, o sea, vos estás parado en un lugar, a ver, lo voy a dibujar para que se entienda. No me quiero ir mucho por las ramas, porque esto no, es importante, pero no es tan importante. En todo caso, después búsquenlo ustedes por ahí. Cuando ustedes están en el amanecer o en el atardecer, el sol entra, los rayos solares llegan muy oblicuos, tienen que atravesar mucho más espesor atmosférico. Y esa cantidad de atmósfera que tienen que atravesar los rayos solares cuando estamos en el amanecer o en el atardecer, hacen que la luz, el azul, ya se haya dispersado y está azul para los tipos que están en el mediodía. Pero vos que estás en el atardecer o en el amanecer, lo estás viendo naranja, porque el azul ya se gastó todo. ¿Se entiende? Cuando me explicaron esto a mí la primera vez, me surgió una pregunta que esperaría que a alguno de ustedes se le ocurra alguna vez. Que hay una película basada en esta, que no la voy a decir, lo voy a dejar a ustedes con la pica. Pero no sigo. Les dejo esa preguntita así media tirando ahí tipo incógnito para que ustedes me digan, tienen que surgir de sus cabecitas, si se ponen a pensar en serio en este tema, dicen, el cielo es azul, se ve azul porque los rayos solares se están dispersando en esas longitudes de onda. Se ve naranja cuando está en el ocaso o en el amanecer. Y ahí queda una pregunta, una cosa ahí media dudosa que la dejo para que alguno de ustedes, si tiene alma de científico, se empiece a preguntar una cuestión. Y profe, ¿y qué pasa cuando el cielo se suele ver a veces un poco más rosa o más rojo? Eso es el amanecer o el atardecer, eso es lo que estoy diciendo yo. Sí, pero no es lo mismo rojo que naranja. Bueno, naranja, rojo, sí, está bien, Joaquín, está bien tu pregunta. Va por lo mismo. Ese naranja y roja son equiparables. Lo que no está pasando, o que no se ve muy seguido, es otra cosa, que se la dejo como tarea no quiero que me la entreguen, pero se las dejo como pregunta para que ustedes, para inquietarlos, digamos, para generarle una inquietud. Pero no tiene nada que ver con sí, tiene que ver con el naranja, pero la pregunta es otra. Pero me gusta cómo pensás, Joaquín, por ahí va. Pero no quiero perder demasiado tiempo con esto. Profe, ¿es por lo de las auroras eso? No, las auroras boreales y australes tienen que ver con eso que les empecé a decir al principio, que los rayos cósmicos, los rayos gamma, interactúan con el cinturón de Van Allen, que es la atmósfera superior. No, tiene que ver con otra cosa. Eso se ve nada más que en los polos y es otra historia. Va cerca de los polos, en órbitas polares. ¿Por qué me metí en todo esto yo? Porque les estaba explicando, esperen que vuelvo a donde estaba recién. Porque es interesante. Porque es interesante, es muy interesante. A mí me copa eso. Por acá. Por esto, por la resolución radiométrica. Yo me metí en todo esto la corrección radiométrica. Entonces,
vamos a seguir un poquito más porque recién empiezo con esto. Les estaba diciendo que a ver, vamos de nuevo al gráfico este. Les estaba diciendo que, a ver el gráfico, ¿dónde está? Este. Un poco de esa radiación electromagnética atraviesa casi toda cuando hace los 150 millones de kilómetros hasta la atmósfera. Cuando llega a la atmósfera, empieza a interactuar con la atmósfera, hay algunos fotones, una parte de esa radiación electromagnética interactúa con la atmósfera. Yo no voy a decir todo, pero la interacción con la atmósfera sí me importa. Eso sí quiero que lo sepan. Cuando la REM interactúa con la atmósfera, ocurren procesos, fenómenos, permanentemente, no es que sea raro, fenómenos de absorción, y ustedes ya saben lo que es absorción. A ver, ¿quién me lo define en términos muy simples? Suponete que alguien a ver, no, ¿a quién se lo podemos preguntar? Se lo vamos a preguntar a uno en particular. Don Nico Mendiburo. Nico, explícame en términos que te entienda un alumno de primer año, ¿qué es la absorción de la radiación electromagnética? ¿Cómo definís la absorción? Cuando un cuerpo absorbe, o sea, radiaciones determinadas de longitud de onda, o sea... Sí, pero eso es una tautología. ¿Qué es la absorción en particular? Y cuando no es reflejada, o sea, cuando... Pero también puede ser transmitida. Absorción, yo se los dije en una clase se los dije. ¿Qué es la absorción? ¿Qué proceso ocurre cuando un material absorbe radiación electromagnética? ¿Qué le pasa al cuerpo que absorbe energía electromagnética? El cuerpo se convierte en calor, digamos. El cuerpo no, o sea, la energía se sí, convierte en la calor. energía ¿sí? se convierte en calor. O sea, la cantidad de energía cinética de las moléculas del cuerpo aumenta porque la radiación electromagnética que incidió sobre ese cuerpo se calienta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Y el calor es la energía cinética de las moléculas que componen un cuerpo. Y ese cuerpo puede ser en los gases de la atmósfera. De hecho, la atmósfera se recalienta cuando absorbe energía. Una parte de esa energía se absorbe, otra parte se transmite, otra parte se refleja y otra parte se dispersa y se difracta. Ahora, la pregunta que quiero que me respondan todos, pero que me responda o el que le pregunte ahora es, ¿cuál de todas estas, de todas las que mencioné antes, de las que mencioné en el párrafo anterior, es la que llega a la Tierra? Miren, lo voy a plantear en estos términos. La energía cuando llega a la atmósfera interactúa a través de la atmósfera, reflejándose, absorbiéndose y dispersándose. La pregunta que estoy haciendo ahora es, ¿cuál de esos fenómenos, de esos procesos, o mejor dicho, cuál es la energía que pasó por qué fenómeno que le llega a la superficie terrestre? Les pongo el texto que escribí recién. Absorbe, transmite, refleja, dispersa. Transmite es lo mismo que es sinónimo de refracta. Estoy esperando respuesta, gente, ¿eh? Nadie me está respondiendo. Pongan las pilas, pongan las pilas.
La que se transmite y la que se refleja. No, la que se refleja no, justamente. No. La que se refleja sale de nuevo al espacio exterior sin llegar a la superficie terrestre. ¿Cuál es, Pedro? Te tocaba a vos. Y yo estaba también entre la que se transmite, la que se difracta, una de las partes. La que el porcentaje más grande en la atmósfera diáfana, en la atmósfera transparente, porque si hay nubes, prácticamente, no, si una cobertura de nube bastante importante, no llega, sí llega, pero llega muy dispersada. Vieron que cuando está muy nublado ni siquiera se ve el sol o se ve como una manchita por ahí. Pero cuando la atmósfera está diáfana, limpia, sin nubes, la energía, la principal cantidad de energía que le llega a la superficie terrestre es la que se refractó por la superficie terrestre, por la atmósfera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Gente, se refractó, se transmitió, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? La que llega, principalmente, es la que se refracta. Vamos a hablar con términos bien, que es lo mismo que transmite. Acuérdense que son sinónimos. Ahora, esa que se transmitió, ¿por qué insisto con esto yo? Insisto con esto porque ustedes tienen que entender esto también. Ahora tienen que empezar a integrar en sus cabecitas todos estos conceptos. Esperen que ¿dónde lo encuentro? Acá está. Este concepto. ¿Se acuerdan que lo vimos en el teórico? Que esto era la transmisividad atmosférica en función de las longitudes de onda. Esto es longitud de onda y esto es transmisividad atmosférica. Si yo quiero montar un sensor satelital que capte algo que venga de la superficie terrestre, no lo puedo poner acá, por ejemplo, o acá, porque no voy a ver nada de la superficie terrestre. Quizá vea de otra cosa, pero en esta región del espectro electromagnético yo no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque nada que venga de la superficie, porque la atmósfera es opaca para esta longitud de onda. Los sensores los tengo que poner en lugares en donde, fíjense que acá están, miren dónde están los sensores de ventanas de transmisión, ¿ven? Están acá, acá y acá. Miren dónde están ubicados los sensores de los satélites. En los lugares donde la atmósfera transmite, porque si la atmósfera no transmite, no estás viendo la superficie. Y los satélites con los que vamos a trabajar nosotros, con los que van a trabajar ustedes, son satélites de observación de la Tierra. ¿Me siguen hasta ahí o no, gente? ¿Vamos bien? Sí, profe. Hola, ¿están despiertos? Bien. ¿Por qué me meto en todo esto yo? Porque la que le llega a la superficie terrestre, en la superficie, también interactúa con la superficie, que es lo que más les quedó claro a ustedes cuando lo vimos el otro día, que en este gráfico, acá, un poquito se refleja, un poquito, esta emitida no le den bola, ya lo vamos a entender un poquito mejor, un poquito se transmite y un poquito se absorbe. La que lleva información a los sensores, y esta es la parte central, la que sale con información de la superficie es esta, la energía reflejada. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Gente? Hola. Sí, profe, se entiende. Bien. Esa energía que sale reflejada de la superficie terrestre sale con información de la superficie y es la que yo voy a aprovechar. Voy a aprovechar para, si sale con esa información que lleva cuánto reflejó cada superficie. Entonces yo puedo aprovecharme de este conocimiento de las firmas espectrales para reconocer superficies, reconocer y mapear agua, vegetación, suelo. Pero, esa radiación que sale reflejada de la superficie terrestre, esta, que sale de nuevo, también de nuevo interactúa con la atmósfera cuando sale. O sea, la energía que se refleja en la superficie terrestre sale de la superficie y tiene que interactuar a través de la atmósfera de nuevo y realmente después de mucho trajinar, pobrecita, llega al sensor. Y este sensor, el que está montado en el satélite,
recoge radiación electromagnética y ese sensor no tiene un modo de discriminar la que le llega, no sabe cuánto de esa, o sea, lo que registra el sensor, por eso yo insistía mucho con esto de acá, que se los decía hace un ratito, ahora van a entender un poco más. ¿Dónde les escribí esto? Cada valor de la matriz ND sub IJK está relacionado linealmente con la reflectancia para esa banda. ¿Por qué está relacionado linealmente y no es la reflectancia? Porque la radiación, la REM, vamos a poner así, porque la REM, después que salió, bueno, puta madre, después que se reflejó en la superficie, de nuevo interactuó con la atmósfera. O sea que está bastante contaminada la radiación electromagnética, está bastante distorsionada, porque cuando, o sea, el que me da información a mí de la superficie terrestre es la firma espectral, pero esa firma espectral está sucia, digamos, o contaminada por la interacción de esa REM con la atmósfera, ¿está bien? Y esa es la razón de ser de esto. De la corrección atmosférica, esto, que es la corrección radiométrica. La corrección radiométrica es la modificación de los ND originales para acercarlos a lo que habría en un caso de recepción ideal. ¿Cuál sería el caso de recepción ideal? Que no hubiera atmósfera. Lo que pasa es que si no hubiera atmósfera no habría vida sobre la Tierra, digamos, por lo menos no como la conocemos. O sea, tenemos que resolver el problema de que la radiación electromagnética, desde que salió de la superficie terrestre hasta que llegó al sensor, fue modificada por la atmósfera. Afortunadamente, también para ustedes, ahora los algoritmos han mejorado mucho, porque al principio no era tan fácil, y ahora hay algoritmos que están metidos adentro de los programas para que te permitan hacer esa corrección atmosférica. Pero lo concreto es que ahora sí, la que llega a la superficie terrestre, en la superficie interactúa con la misma, vamos a poner con la superficie, interactúa con la superficie, e interactúa con la atmósfera nuevamente cuando sale reflejada y llega al sensor. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿qué les parece a ustedes? La cantidad que le llega de energía, es una pregunta media tramposa la que estoy haciendo ahora. La cantidad de energía que le llega al sensor, o mejor dicho, la reflectancia que se recoge en el sensor, ¿será mayor o menor que la reflectancia? Suponete que vos, de hecho hay, esperen que se los muestro, que se los mostré el otro día en una clase, pero me parece que no le puse. Este aparatito que está montado acá, ese, también es un sensor parecido al del satélite. La pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿este sensor, este que está acá, captará más energía por metro cuadrado este sensor o el sensor que está montado en el satélite y por qué? Esa respuesta a la pregunta esa me la va a dar doña o don Sofía Galeto. Te toca a vos, Sofía. La pregunta de nuevo la hago, es, ¿el sensor que está montado acá recibirá más o menos energía reflejada de la superficie terrestre que el sensor que está montado acá? Sofía. Creo que más. Exactamente. El que está por fuera de la atmósfera capta menos energía porque, bueno, eso está la atmósfera en el medio.
y Claro, todas las entonces partículas se del aire. frenó un poquito, exactamente. El problema está en que esa pregunta era con trampa, decía yo, porque al sensor también le llega la que se refleja por la misma atmósfera. Viene con trampa la pregunta. Es decir, que no siempre es menor, a veces es mayor inclusive. Pero ese mayor, ese más que se le agrega, no es la que sale reflejada de la superficie terrestre, sino la que se refleja en la superficie sin nunca haber llegado a la superficie terrestre. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Me expliqué? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? Sí, profe, creo que se entiende. Bien, bueno, vamos a ir entonces. Entonces, vieron que estoy yendo y viniendo con la presentación porque es importante que vayan integrando todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo concreto, volviendo al tema este, es que ustedes les voy a mostrar cómo se hace para corregir. En realidad no es gran cosa porque es ejecutar un comando, un módulo que tiene ENVI para hacer esta corrección radiométrica mediante un método que se llama QAC, que parece un chiste el nombre, pero es Quick Atmospheric Correction. Y lo hace en forma rápida y todo lo demás, pero convierte los valores de radiancia porque los valores que recoge el sensor acá en el satélite, acá, los valores que recoge acá el sensor son valores de radiancia en el sensor, y al sensor le importa poco, no puede distinguir entre lo que llega a la superficie y lo que llega de la superficie terrestre y lo que llega a la atmósfera. Pero estos valores son valores de radiancia en el sensor, y estos valores sí me importa que a ustedes les quede bien claro que esos valores se expresen, son valores que en teoría son, esperen que lo encuentre, por ahí estaba escrito, valores que se expresan en cantidad de energía, en vatios por metro cuadrado por estereoradián. No me acuerdo dónde estaba, pero por ahí está escrito, en alguna de las transparencias está escrito cuáles son las unidades de radiancia en el sensor. Lo que ustedes tienen que hacer, que lo hace el QAC es convertir esos valores de radiancia en el sensor en valores de reflectancia, que eso es lo que yo quiero, porque el valor de reflectancia es el que me va a permitir distinguir las coberturas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a detenernos acá y vamos a empezar con la actividad con el ENVI. ¿Quién va a ser el gaucho o la gaucha que quiera presentar la actividad? A ver. ¿Quién se anima? ¿O tengo que hacerlo yo? Hola. Yo profe, presento si querés. Dale, Laureano, dale, presenta vos entonces. Profe, ¿podemos tomarnos 5 minutos? Sí, 5 minutos, pero no Bueno, más, ¿eh? gracias. Espera que me fijo. Son las 10:58, las y 5, las 11:05, ¿puede ser? Sí, profe, sí. Bien, detengo la grabación y háganme acordar que la inicie de nuevo después, ¿sí? Por favor.